Bueno, estamos con María Eugenia Schmuck, candidata a concejala por Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿ustedes? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, el domingo elecciones, en el termómetro previo, sondeos que por ahí hemos visto, marca una paridad quizás inesperada. Lo que pasa es que es un balotaje. ¿Cómo lo están viendo? Sí, lo hablábamos recién fuera de aire, ¿no? Es una experiencia inédita en la ciudad de Rosario, porque es la primera vez que hay dos candidatos a intendente, ¿no? Y siempre había un tercero, digamos, de algún otro espacio político. Pero bueno, yo creo que las circunstancias también se dieron así porque yo digo que el 10 de septiembre se juegan dos modelos, ¿no? Una coalición política que constituimos con Unidos para Cambiar Santa Fe, que es una coalición que la gente decidió que se conformara con Maximiliano Puyaro de candidato a gobernador, con Clara García de primer candidata a diputada, con Ciro Seisas de candidato a gobernador y bueno, Pablo Hapkin, nuestro candidato a intendente, y a mí me toca encabezar la lista de concejales. Y por el otro lado, Juntos Avancemos, que bueno, para mí, de la mano del principal referente de ese espacio que es Omar Perotti, que lleva a Juan Monteverde como candidato a intendente, es el espacio político que durante estos 4 años nos dejó solos, nos abandonó, no hubo recursos, ni medidas, ni planificación de políticas públicas para resolver el principal problema que tuvo la ciudad, que fue la escalada de violencia en estos últimos 4 años. Y por eso para mí es tan importante, ¿no? Porque se juegan como dos modelos. El del equipo, que a mi juicio nos dejó solos, que es el de Juntos Avancemos, y el equipo de Unidos para Cambiar Santa Fe, que es el que yo creo que se puso de pie, trabajó a pesar de los obstáculos, tuvimos todo el viento en contra, porque un gobierno nacional que también le atendía el teléfono a Pablo, pero que tampoco envió recursos más que en el último tiempo. Por ejemplo, lo hablábamos creo que la otra vez, para cámaras, pero 3 años y medio después de la promesa, y resulta que el municipio tiene que poner 40 millones de pesos más de lo que pone la nación para poder instalarla. Digo, todo fue muy así, ¿no? Sin ninguna planificación, casi como si no formáramos parte del mapa de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso para mí es tan importante, porque nosotros tenemos mucha expectativa puesta en que provincia y municipio se alineen, ¿no? Porque después de 30 años donde la peleamos para gobernar la ciudad, nos tocó pandemia, gobierno nacional en contra, gobierno provincial en contra, sequía, hiperinflación, asesinatos violentos como nunca habían sucedido en la ciudad de Rosario. Y bueno, la verdad que necesitamos, Rosario necesita vientos a favor, ¿no? Después de haber transitado en el Consejo con Ciudad Futura, es más, Ciudad Futura ha aprobado muchas cosas que han propuesto desde el Ejecutivo. Sí. Digo, hoy se aparecen diferenciados los dos candidatos. Digo, y más allá de las chicanas que hay en las redes sociales, digo, ¿cuál es la real diferencia entre un sector y el otro, más allá de lo que vos decís con respecto a la seguridad, digo, con respecto a la ciudad? Mira, yo te voy a decir primero las cosas que tenemos en común, porque la verdad que yo creo que todo el equipo de Ciudad Futura, y también te lo digo del peronismo y de Juntos por el Cambio, te diría de todos los espacios políticos que hoy conforman el Consejo, es gente toda honesta, laburante, militante política, que conoce la ciudad. A mí eso, digo, nos une, en lugar de diferenciarnos, y por eso hemos trabajado tan bien durante los últimos 4 años, porque hemos tenido todos una relación muy frontal, muy, muy sincera, algo que no pasaba en la política rosarina hacía mucho tiempo. Yo creo que sí que tenemos distintos modelos de ciudad, también tenemos distintas experiencias. Yo creo que, como te decía, Pablo tiene una experiencia que ha adquirido en estos años de gestión, en donde, por supuesto, hay muchas cosas que todavía hay que mejorar, que cambiar, pero que si hemos podido hacer tanto con todo este viento en contra, como decíamos recién,
con una provincia afín y con esta experiencia que hemos adquirido este último tiempo, podemos terminar muchas de las cosas que iniciamos, ¿no? Y me refiero a las 250 cuadras de pavimento, a los 11 barrios que estamos urbanizando, a tener a toda la ciudad de Rosario con luces LED. Recuperamos el centro después de la pandemia, que teníamos el 50% de ocupación de locales y hoy tenemos el 96%. Logramos que vuelva la favorita. En medio de la pandemia logramos aprobar la ordenanza de suelo productivo, no sin mucho remarla para que todos la acompañen, ¿no? Eran 1000 hectáreas que quedaban de suelo frutihortícola, que en la vera de la circunvalación no había un huertero, y dijimos, no, generemos ahí un área para promoción de inversiones productivas, y hoy se están construyendo 88 empresas. En ese momento. Eso va a significar en muy poco tiempo cientos y cientos de puestos de trabajo, que es, a nuestro juicio, la manera en la que una ciudad crece, ¿no? Apostando a facilitarle al sector privado las inversiones productivas. Estábamos cansados de escuchar antes de asumir la gestión que las empresas se iban, que las industrias estaban en Pérez, en Funes, en cualquier lugar menos en Rosario. Por eso lo primero que hicimos en plena pandemia fue esa ordenanza y ha tenido sus frutos y vamos a seguir extendiendo esas estrategias de promoción de inversiones. Digo, la ciudad crece si mejora, obviamente, en obras, pero también si se constituye en un polo de crecimiento económico, ¿no? Y ahí está puesto nuestro objetivo, ¿no? En generar más puestos de laburo, en que siga siendo una ciudad atractiva, no solo para el turismo, sino también para las grandes inversiones. Y yo creo que en eso sí tenemos una diferencia. Nosotros creemos que hay que facilitarle al privado la inversión, siempre que sea una inversión honesta, que tenga donde fundamentarla. Rosario no es tan difícil eso, porque nosotros nos conocemos las caras. La mayoría de los empresarios de la ciudad, con algunas pequeñas excepciones, conocemos dónde viven, cuáles son sus familias. En general son todas empresas familiares, conocemos de dónde provienen sus inversiones. Entonces, no le tenemos miedo a sentarnos con el privado a discutir que queremos que inviertan en la ciudad, en promover incluso conversaciones previo a que tomen sus decisiones. No le tenemos miedo a la empresa, es más, queremos que la empresa quiera esta ciudad, que se quede acá, que invierta, porque eso es laburo, y el laburo es crecimiento económico. Mario, siempre se alude a las diferencias del votante, el del centro y el de los barrios. Sí. ¿Cómo están persiguiendo al vecino en esa recorrida barrial, que es un territorio que Ciudad Futura conoce y ha manejado bastante bien? Sí, pero nosotros también, y mucho más que te diría que cualquier otro espacio político. Lo digo de recorrerlo durante los 4 años, no solamente en campaña. El Estado municipal hoy tiene en los barrios de la ciudad 270 dispositivos funcionando. Y cuando digo dispositivos me refiero desde centros de salud hasta centros cuidar, hasta programas de escuela de capacitación en oficios con la universidad, hasta el programa Andamio, que es para evitar la deserción escolar. La verdad es que atendemos programas de adultos mayores, desde la primera infancia hasta adultos mayores, en los distintos barrios de la ciudad, y ahí sí estamos solos, ahí no me la cuenta nadie. Ahí estamos solos. El Estado, por eso a mí me da, la verdad, mucha vergüenza y bronca cuando la gente del centro, que no recorre los barrios, dice, me refiero a algún dirigente político de otro espacio, ¿no? Que dice, porque el Estado se corrió, no está más presente, está ausente en los barrios. Le digo, el Estado provincial y nacional, porque el municipal está presente en todos los barrios de la ciudad, aún sin los recursos necesarios, muchas veces apelando a la creatividad, apelando a que la universidad tiene otra impronta, y lo digo muy orgullosa desde que Franco está de rector. Es una universidad que se inserta en la sociedad en la que funciona, y siempre ha salido a trabajar para que municipio y universidad puedan generar espacios que le permitan a que mucha gente que hoy no llega a la universidad pueda llegar. Y esos espacios de interacción entre el gobierno local y la universidad están presentes, te diría, en muchísimos barrios de la ciudad. Así que yo creo que son, por supuesto, distintos perfiles de votantes, pero creo que el Estado municipal, a pesar de todo el viento en contra, ha logrado crecer y tener presencia como nunca antes. En caso que Puyaro sea electo gobernador y Hapkin intendente, ustedes el otro día hablaban de que habían acordado un trabajo en materia de seguridad, sí, para que Rosario ahora quede enganchada de un plan
más integral, digo, a nivel de la provincia. ¿En qué consiste? Mirá, de lo primero que hablamos fue de la presencia policial, que a nosotros es una de las cosas que más nos preocupa. Hoy estamos hablando de alrededor de 70 patrulleros que están, digamos, recorriendo en la ciudad. Esta ciudad necesita mínimo triple o cuádruple de esa cantidad. Estamos hablando de 240, 250 patrulleros por lo menos, tratando de prevenir el delito, ¿no? En la ciudad. También planteamos la necesidad de que sea una exigencia tanto en la provincia de Santa Fe como al gobierno nacional que haya una cárcel de máxima seguridad para presos de alto perfil, para todos aquellos que estén vinculados al narcotráfico, ¿no? Sean juzgados en la provincia, sean juzgados por delitos federales. Es imposible que sigan estando mezclados con presos comunes que la cárcel se convierte como en el ámbito de captación de la narcocriminalidad y el Estado es el que se lo permite. Ni hablar del tercer punto que tiene que ver con los inhibidores de señales, que fíjense que desde que lo pusieron en Piñero hace poco tiempo bajó al 50% las amenazas, las extorsiones y las balaceras. Digo, no era tan difícil de darse cuenta que donde hay jefes vinculados a las bandas narcos de la ciudad de Rosario, no hay que permitirles la comunicación con el afuera. No tienen ese derecho, no tienen el derecho de seguir matando gente desde la cárcel. Y, por supuesto, una coordinación obviamente permanente entre municipio y provincia. No solo, viste, como hicimos estos 4 años donde dábamos la información y después, bueno, qué sé yo, qué pasaba. Es una locura que el intendente, que conoce como nadie la ciudad de Rosario, que sabe como nadie los nombres de las personas vinculadas a los delitos, que habla con las familias de las víctimas, que conoce cada calle y cada punto de esta ciudad, después no sepa qué se hace con toda esa información que se brinda cotidianamente. O sea que constituir en serio un órgano de planificación de políticas públicas, tengamos o no la prerrogativa, la competencia, si hay voluntad política de que la ciudad de Rosario participe orgánicamente en la definición de estrategia en materia de seguridad. María Eugenia, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Seguimos en Hora Política.